Hola, ¿qué tal? Esto es el ADN de la historia y hoy tengo el gusto de recibir aquí en mi casa a mis queridísimos Isabel Revuelta y Benito Taibo. Hola, hola. Para hacer el programa como en los viejos tiempos. Venga, me encanta. Regresar al nido. Exactamente, siempre es grato de pronto y que se cruce Simur y Helga por ahí que seguramente los verán. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy, querido Benito? Lo estuvimos platicando. Venga, vamos a hablar sobre los puertos desde los que zarpamos para crear a un lector. ¿Cómo somos los lectores? ¿De dónde salimos? ¿De dónde partimos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Es un tema maravilloso y no me puedo imaginar un mejor lugar que estar en el ADN de tu creación, de tu casa, con tu librero, que seguramente debería de haber una especialidad. Así como los detectives buscan o los genetistas buscan el ADN, buscar en tu literatura tu ADN literario. ¡Qué bonito! También es igual como sería el símil con los puertos desde donde zarpamos para la lectura. Que hay que decirlo, esta idea se nos ocurrió porque en días pasados participamos, Benito y yo, en la fiesta del libro y la rosa, en una mesa sobre promoción de la lectura y los mediadores de la lectura. Y ese era el título, entonces hicimos muchas reflexiones acerca de dónde venimos. Tú hacías una muy interesante, Benito, de que te ibas pues prácticamente hasta el origen del hombre. Sí, sí, literalmente. Hemos vivido contando historias y escuchando historias. Y yo decía que la primera historia no escrita, no hablada, está en las cuevas de Altamira. Es una mano roja, que estoy convencido que es de una mujer. Y esa mano roja en medio de animales, de plantas, o sea, plantas, todo ello dibujado en las paredes de la gruta. Habla de una historia y la historia es: esta soy yo, este es mi mundo, este es el alrededor. Yo creo que esa es la primera historia que fue contada de alguna manera y de ahí, bueno, pues hay un larguísimo camino y mucho pasa por las cocinas y por los fuegos, ¿no? O sea, reunirse alrededor del fuego para contar historias, para contar cómo fuimos salvados por el viejo que encontró a la manada de ciervos que logró que sobreviviéramos el invierno. Luego pasamos a las cocinas medievales donde se contaban las historias de dragones. Luego pasamos a las cocinas revolucionarias de todas las revoluciones del mundo. Y bueno, así yo creo que son los primeros puertos de los que partimos, de la tradición oral. Pero yo no sé, Isabel, yo coincido en que partimos de la tradición oral. Antes de hacerte lector, tú tuviste que haber en un momento dado escuchado historias. Si no es muy difícil como de pronto, voy a abrir un libro a ver qué encuentro, sino generalmente venías de la historia oral familiar, desde las leyendas que te contaban de niño para asustarte, cosas de ese tipo, ¿no? Y además por de generación en generación. ¿Tú te acuerdas, o sea, cuál es el antes de acercarte a los libros? Totalmente, porque cuando estaba preparando justo este libro, este programa sobre los libros que te van haciendo tu vida, me di cuenta que mi partir no son esos libros que me obligaban a leer en la escuela. No. Porque muchos lectores, o más bien no lectores, ese es el principio, que es como por obligación, que te lo imponen. Y sí, definitivamente es un hábito que se debe de aprender, pero hice memoria y efectivamente, Alejandro, los libros estaban desde mucho antes que me los obligaran a leer o que me los dejaran leer, siempre fue un gozo, pero que me los dejaran leer en la escuela. Y recuerdo que mi mamá me platicaba, mi mamá en paz descanse, que ella empezó a comprar con sus primeros sueldos esas colecciones de la literatura universal. Y lo primero que me contó fue El Conde de Montecristo, bueno, de Alexander Dumas. Y me gustó muchísimo. Recuerdo estar comiendo con ella y nos platicaba de qué se trataba el libro y trataba de dar una similitud con la vida o dar una especie de moraleja o cómo se llamara, no, porque no es fábula. Pues no, realmente esa esencia que tenía la novela, aplicarla a la vida. Desde ahí empiezas tú a escuchar historias de libros, desde que eres muy niño. Que es lo mismo que yo decía. Yo me acuerdo, antes que acercarme a un libro, pues son las historias de mi mamá, que ya lo he contado muchas veces, desde la historia de Jack el Destripador, o nos contaba, siendo muy niños, cómo habían decapitado a María Antonieta, o el asesino serial Jacques Landru. Amo a tu mamá. Siempre lo diremos. O sea, siempre había hasta... Yo me acuerdo que en algún momento dado
hasta El Padrino nos contó. Claro. Entonces yo cuando la vi la primera vez muy chavo, o sea, casi me vuelan los sesos de lo increíble que me pareció, pero siempre fue a través de las historias orales, ¿no? Contadas, claro. Y luego ya, obviamente, si encuentra, para mí ese es el punto el puerto de donde uno zarpa en lo personal, la historia oral, y de ahí ya, si además tus padres tienen que ver con los libros o hay libros en la casa, como decías, por ejemplo, acá en la mía, siempre invariablemente, además de libros, selecciones del Reader Digest, ¿no? Totalmente. El humor, remedio infalible, Las biografías eran sí, fantásticas. claro, había muchas secciones que era buenísimo. Y de ahí, pues ya, obviamente, siempre hubo libros en la casa de mis papás. En mi casa se decía poesía en voz alta. Mi madre se sabía el Romancero Gitano completo, se sabía toda la generación del 27, conocía textos y los decía de memoria. Entonces, claro, entran por el oído primero. Pero, ¿de qué puerto zarpamos como lectores? Yo creo que partimos de la esperanza, del asombro y sobre todo de la curiosidad. Un lector está hecho de curiosidad, ¿no? Un lector, la primera vez, un lector que no sabe que es lector, porque todos somos lectores, pero no lo sabemos, hasta que logramos tener este intercambio de posiciones con el libro que te puede transformar la vida para siempre. Es súper impresionante. Y la curiosidad es, te acercas al libro, lo hueles, lo mueves, lo tienes, o sea, todos los órganos táctiles, olfativos, etcétera, intervienen en este proceso. Y luego la magia y el embrujo de las palabras que van juntándose y haciendo el fenómeno maravilloso de la otredad. Meterte dentro del libro y convertirte en ese que está ahí contando su historia. Yo creo que ese es la gran magia, el gran secreto, lo imperfectible que tiene un libro. Ya es perfecto por eso que te da, el que tú puedas abstraerte y realmente, uno, estás contigo mismo, que es un ejercicio maravilloso, y dos, ponerte a escuchar a otros que a lo mejor sí existieron. Decía Isaac Asimov que un libro era algo maravilloso, que era una especie de ciencia ficción lograda a la perfección. Tú podías leer, tú podías estar en la mente de un ser, de Aristóteles, que había muerto miles de años atrás, cientos de años atrás, y que eso es maravilloso. No existe más su cuerpo, no existe más su materia, no existe su ciudad, ni la gente con la que vivió. Y tú en ese momento estás hablando con su mente, con su intelecto y sus palabras. Y por lo tanto existe. Y existe. Y existe a partir de tu lectura. Y esto es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, cuando tú tomas conciencia de que tu libro, que tú estás haciendo parte de esa historia y la estás hilando, me parece fantástico, porque es desde esos hombres de Altamira, esas mujeres de Altamira, hasta el día de hoy, estamos vinculados. Sí. El libro es esta suerte de elemento civilizatorio, creador de personalidad, generador de conciencia crítica, pero sobre todo de otredad. Ver con otros ojos, besar con otros labios, sentir con otro corazón. El primer libro que yo disfruté, porque leí muchos por obligación, por favor no obliguen a leer a los adolescentes, dejen que los adolescentes lean lo que se les dé la gana. Aprendamos nosotros a leer con sus ojos, porque cuando un adolescente está leyendo no solo esas letras que están en el papel, sino está leyendo su alrededor, su mundo, sus necesidades, lo incómodo que está dentro de su cuerpo, que va creciendo y que va oliéndole los pies, saliéndole vello en la cara, convirtiéndose en una suerte de monstruo, como muy bien sabía Kafka, y lo cuenta en La Metamorfosis. El primero que llegó a mi vida para transformarla fue cuando tuve una hepatitis, que yo estaba harto de leer cosas obligadas en la escuela, y mi padre puso junto a mi mesita de noche, mientras tenía yo hepatitis, El sabueso de los Baskerville, de Conan Doyle, y de ahí me convertí en lector. Tengo clarísimo el momento en que me convertí en lector en el año 72. Fíjate, yo me acuerdo, así como el origen, digo, desde luego siempre había libros, mi mamá leía mucho a Agatha Christie, mi papá le gustaba mucho el mundo prehispánico, pero yo me acuerdo así, la primera vez que yo elegí un libro, yo creo que habrá sido el 76, yo tendría, si nací en el 69, tenía 7 años, y me llevaron por primera vez a la Feria del Libro del Pasaje Zócalo Pino Suárez. Ya. 1 kilómetro de cultura se anunciaba. Así es. Y ahí el libro que yo elegí era uno sobre los Vaqueros de Dallas y el Super Bowl, donde se enfrentaron a
a Denver, que ganaron, por cierto, 27-10, si no mal recuerdo. Ay, Alejandro. Ese fue mi primer libro, por ahí lo tengo. El otro día lo vi. Y, Claro. y a partir de ahí, pues, digo, era una cosita de nada, la devoré y de ahí empecé. Y ya cuando realmente, digo, ahora sí me volví lector, yo creo que ahí sí por uno de la escuela, Clemencia, Mira, de Ignacio Manuel Altamirano, que además es una historia de amor súper apasionada y desgarradora en tiempos de la intervención francesa. Maravilloso. Y es que es una combinación, porque yo recuerdo tener asignaturas de libros que tenía que leer desde la primaria. Algunos no eran tan gozosos como otros, no todos me encantaban, había muchos que sí los padecías. Esa es la parte negativa de que te pongan a leer algo ¿no? Por fuerza, pero por otro lado te van creando el hábito y esa curiosidad de la que tú hablas. Hay que acercarles los libros a los jóvenes y sí creo, le pregunté a mi hija, no voy a contestar por mí porque esta pregunta se la hice ayer a mi hija, ¿cuál fue el libro que te despertó a ti como lectora? Y me gustó mucho su respuesta y me dijo, es que son muchos, mamá. Leí muchos con Miss Tania y me daba muchas lecturas y de las que más gocé y de las que más recuerdo fue La sombra del viento de Ruiz Zafón. eso. Sí. Bellísima. Ella también ya tiene esa semilla, pero en mi caso comparto con ella que la escuela y lo que yo elegía después se hicieron una muy buena mezcla. En mi caso sí fue. Y así en esta obligación, pero gusto por leer, me brinqué la lista y vi Mujercitas. Y me dio mucha curiosidad leer Mujercitas y fue lo primero que leí por curiosidad muy jovencilla. Que es un libro que no es para niñas, es para todos. Y eso es muy importante. Importantísimo. Porque yo lo leí y me metí en los zapatos de Jo, que es la protagonista, y sentía lo que ella sentía y era maravilloso. Claro. Oye, yo me acuerdo de esos que tú decías que, bueno, pues también uno lee ese tipo de cosas y ni modo. En sexto de primaria, de Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. Bueno, estaba muy en boga. Pero te fue bien con eso, ahora que lo pienso. Y el otro, ya ni me acuerdo de qué es. Y el otro, el de Juan Salvador Gaviota. Claro, Ese de- sí, de también. Bach. Afortunadamente no me tocó ya la época de Cuauhtémoc Carlos Blanco. No, Ah, no, Carlos Corramos un tupido velo. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte, pero volvemos. ¿Cuáles son los puertos de los que ustedes zarparon para convertirse en lectores? De ¿Cómo se empieza? ¿Hacia dónde se va? Cuéntenoslo, por favor, aquí en el ADN de la historia. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
Seguimos. Sí, seguimos. Y ahorita que dijiste de Mujercitas y de Joe, realmente me vuelvo a sentir en ese momento cuestionándome, pero ¿por qué no podría dedicarse a escribir? ¿Por qué no podría, por qué no es tan natural? Porque tiene que estar pensando en otras cosas, que si se casa o no se casa. Y entonces es un universo que se abre para mí y empiezo a leer todo lo que escriben las hermanas Bronte, lo que escriben... Mary Shelley. También, ¿cómo es que las mujeres necesitaban tener una habitación propia? Lo dice Virginia Woolf. Por supuesto. Y es una beta que sí te va dando por todo el tiempo hasta que llegué a escribir ese capítulo de Sor Juana Inés de la Cruz, donde también se necesitaba tener tiempo para escribir, no se lo permitían. Pero cómo está hilado y cómo se te van construyendo, porque estos puertos de los que hablamos hoy se llama constructivismo literario. Tú vas haciendo en tu cabeza tus conexiones según los libros que has leído. Y esas conexiones que a veces son invisibles permean al mundo. Pienso en el siglo XIX. El siglo XIX es la creación de la novela, ¿no? Y sucede simultáneamente en países tan lejanos como Rusia o Francia o Inglaterra o Italia, y hay toda la gran novelística del siglo XIX, y estoy pensando en Dostoyevsky, en Chekhov, en Rusia, estoy pensando en Víctor Hugo, estoy pensando en Dumas, estoy pensando en el propio Verne, que siempre lo ningunearon, ¿no? Es pero es un creador de lectores, Julio Verne. Claro. Él siempre quiso estar en la Academia Francesa de la Lengua y nunca se lo permitieron porque consideraban que era literatura menor. Oye, pero además todos ellos, y yo creo que es muy semejante a lo que sucede hoy, tenían que vivir de otras cosas, claro, porque de escribir no se podía vivir. Como todos nosotros. Exactamente. O sea, sí, no, a menos de que seas Dan Brown o Rowling, ¿no? Está la de Harry Potter. Sí, claro. Oye, o Stephen King, que es un gran vendedor de libros. Pero además es un gran escritor. A mí me entretiene muchísimo. A mí, perdón, más que eso, a mí me parece un gran escritor, Stephen King. Y soy muy miedosa. En su caso, yo creo que ninguna de las películas, bueno, salvo quizá El Resplandor, que además no le gustó a él, la de Kubrick, han sido un fracaso. Sus películas sus libros llevados al cine, los libros de él son mucho mejores que las películas. Llevar libros al cine es una tarea complicadísima. Lo han intentado con Rulfo. Es que también. Poner a John Gavin de Pedro Páramo. Y no es una mala versión, pero por ejemplo, ahora que viene de García Márquez. 100 años de soledad. Híjole. Sí. Bueno. Pero por ejemplo, yo creo que hay novelas que se prestan, por ejemplo, pues El Código Da Vinci. Sí, claro. O El Padrino. El Padrino me parece que es... Haz de cuenta que agarraron el libro y hoja por hoja lo pusieron en la película. Totalmente. Porque en el libro de Mario Puzo, ahí te incluye El Padrino 1 y el 2 del cine, porque te hablan del Vito Corleone joven y todo. Ahora, yo prefiero a Francis Ford Coppola que a Mario Puzo. Me parece que está contado de una manera espectacular. El Padrino 2 particularmente es mucho mejor que el libro, pero lean el libro, por favor. Y es que eso es lo fantástico que tienen los libros. Así como La Cueva de Altamira dijimos que va haciendo la narrativa de la humanidad, también el cine es contar historias, es de otra forma. Suena muy romántico, a mí me gusta. Hay gente que no le parece correcto. Y si oyeron ustedes unos rasguños, es uno de los gatos. Cleta. Y recordé una frase de Borges maravillosa que dice: Dios inventó al gato para que el hombre pudiera acariciar al tigre. Ay, qué belleza. No, bellísimo. Bellísimo. Ya le abrió la puerta al tigre. Bueno, y estas narrativas cinematográficas que algunas veces son muy, muy buenas, sí, mucho más, pero lo da el mundo del libro, porque el libro te dan ganas de, a ver, cuéntame la historia. Y entonces recuerdo otra vez a mi mamá, después de que nos decía lo que leía de joven, también nos convidó de esas grandes películas épicas de su juventud y las rentábamos, yo ya soy muy mayor, en un videoclub. Contrólate. Ibas a rentar Ben-Hur y rentábamos Los 10 Mandamientos y Lo que el viento se llevó, pero todos son libros que fueron llevados al cine. Y déjenme decirles algo, ese es otro de los puertos desde los que zarpamos, o desde los que zarpan hoy por hoy los adolescentes. De la pantalla se van al libro. Y esto es interesantísimo. O sea, un chico que ve una de las películas de Harry Potter quiere saber más y se lanza sobre los tochos de 800 páginas de H.K. Rowling y descubre un mundo mucho más espectacular que el que puede presentarse dentro de la pantalla. Fíjate que a mí
no. Si yo veo la película, ya no hay manera de que vaya al libro. No, ¿en serio? Sí, yo sí, A yo mí al sí. revés. A mí Me sí me cuesta gusta. mucho porque además muchas de las cosas que vas a ver, pues ya están, digo, que vas a leer, entonces ya pierde para mí el chiste, sobre todo en una novela. La sorpresa. Sí, claro. Obvio, claro. Tiene que obvio. ver con eso. Eso es maravilloso. Cuando estás devorándote un libro y cuando no quieres ni que te hablen, tú quieres estar solo, estás desesperado y empiezas a leer más despacito porque no te lo quieres acabar, es cuando realmente estás gozando y disfrutando. Y creo que eso es lo maravilloso de la lectura, porque además no les emociona saber hacia dónde van a ir sus gustos ahorita. Totalmente cierto. Que si vas a estar leyendo lo mismo dentro de 10 años. Y genera... No. Perdón, no. Pero Ya pienso en eso. ¿no? uno va cambiando como lector y el libro va cambiando conforme tú vas cambiando. Pero de repente me quedé pensando en la sorpresa. De cómo la literatura genera un mundo alrededor de lo que está haciendo y genera sorpresas. Tengo una anécdota muy rápida. Estaba una sobrina mía, estábamos en la playa, ella estaba leyendo la novela de Zapata, de Palou, de nuestro amigo Pedro Ángel Palou, y de repente dejó el libro y me dijo, lo voy a terminar, ya está llegando a Chinameca Emiliano Zapata. Y de repente volteó y me dijo, ¿tú crees que se salve? Y yo dije, wow, esta es la magia de la literatura. O sea, Conocía todos, la historia. claro, todos, sí conocía la historia, pero se habían metido tanto en la historia. Ok. Claro, Bueno, se había metido todavía tanto en la más historia, mágico. mágico completamente. Ok. Y pensar que de repente Zapata podía salvarse, decidir dar la vuelta y no llegar hasta Chinameca a ser asesinado. Y yo me quedé helado, no supe qué contestar. Le dije, tienes que terminarlo para saber lo qué es. matan. Al final, como en las obras de Shakespeare mueren todos. Siempre te digo, bueno, en mis libros todos se mueren al final. La historia de México. Sí, claro. Oye, y estaba escuchando el otro día una entrevista, bueno, justamente que se festejó el Día Internacional del Libro, porque es el mismo día en que mueren Shakespeare y Cervantes, que es el 23 de abril. Que no es cierto, pero no pero importa. la leyenda es Y buena. Garcilaso. Y Garcilaso, Ah, claro, el Inca. Bueno, estaba escuchando una entrevista de también una escritora, Julia Santibáñez, y hablaba de que el pasatiempo no es la palabra correcta para un libro, porque no hay que pasarte el tiempo, no hay que entretenerte como si fuera quiero no sentirlo. Y hablaba de una manera muy apasionada que estar con el libro es No sé. gozarlo. Pero yo ahí difiero, porque el pasatiempo es un tiempo que tú utilizas para algo que gozas. Bueno, en ese sentido sí. Leer para mí es eso. O sea, si no gozo al leer, Pero- ya no cumplió para mí la función de un buen libro. Simultáneamente y a veces hasta sin darte cuenta estás aprendiendo cosas. Claro. A ver, cuando yo leía a Verne y a Salgari de adolescente, yo me sabía lugares recónditos de Asia Menor que ninguno de mis amigos los conocían. Claro, pero te apuesto que no eras de, a ver, voy a leer este libro número 1 para ser una mejor persona. No. Número 2, para presumir que he leído 12 libros en el año. Número 3, porque el conocimiento es lo que nos hará libres. Bueno, habrá quien ese es su puerto y esos son sus puertos y así lee. Por eso, pero al final es, o sea, la lectura, qué bueno que leas, pero si tú no lees y en cambio te gusta escalar montañas, pues ese es el pasatiempo de la persona que lo va a gozar, ¿no? Claro. Aquí, desde luego, te puede dar mil herramientas y conocimientos que quizá como el Karate Kid, un día en wax on, wax off, saques, o sea, que ni tenías por enterado y de pronto te acuerdas de la frase o te acuerdas del datito o te acuerdas de una cita. Pero escucha, yo a mi avanzadísima edad, con los pulmones como los tengo, la espalda destruida, jamás podré subir al Everest. Y sin embargo, he subido. Y yo creo que ahí está la magia y la importancia de los libros, la posibilidad de ir mucho más allá. Fernando Pessoa, el maravilloso poeta portugués, decía, la literatura existe porque el mundo no basta. Y creo que es maravilloso. Qué Y es la única manera de vivir mil vidas. Exacto. Claro, qué inmensidad. No conformarnos con la te digo, nuestra. Yo en el ejercicio de la lectura nunca estoy pensando, ¿qué conocimiento me dejará este libro? O cuánta sabiduría. Porque es intrínseco, no es un acto. Y se vuelve tan de antojo, porque así es el tema de la lectura, es hasta caprichoso. De pronto me encuentro escribiendo lo que estoy escribiendo actualmente, que es historia de mujeres, y lo que se me antoja leer es Las batallas en el desierto
de José Emilio Pacheco. Gran Y fueron un novela. par de horas maravillosas, fantásticas, que me desconectaron de lo que... Pero son... ¿No les pasa de pronto que tienen como un capricho de leer algo que de la nada? Sí, por No, supuesto. ¿no? Sí, es el Lewis, decía, leemos para saber que no estamos solos. Y yo creo que esa es otra parte importantísima. La generación de comunidad alrededor de lo que lees y el decir, híjole, acabo de leer este libro, y no te quedas con ello así guardado como de my precious, sino que vas con otro y le dices, oye, ¿ya leíste Rayuela? Fíjate, Julio Cortázar logra, bla, 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 Claro. La maga, y entonces puedes leerlo. O sea, esta necesidad de contar lo que el libro ha generado en ti. Que eso es lo que hoy es de moda, ¿no? O sea, los booktubers que se han reproducido por todos lados, te das cuenta que es el afán de contarte. Digo, no te revelan los secretos de una novela y eso, pero trata de esto y entonces por aquí y por allá. Claro, y está sucediendo ahora con el nuevo libro de García Márquez, que lo platicábamos en otro capítulo de nuestro programa. La gente te pregunta, oye, ¿ya leíste el nuevo? ¿Qué opinas? En ¿Te agosto nos gustó? vemos. En agosto nos vemos. Yo todavía no lo he leído, pero se ha generado tal... Ya lo presenté 2 veces. Controversia, claro. Bueno, pero qué fenómeno que a 10 años de su muerte haya aparecido este texto. Y Y a mí, sí, fíjate, personalmente no se me antoja. O sea, Te lo vamos a regalar. muy bien. ¿Sabes qué? Es el triunfo de la literatura por sobre la muerte. Mira qué lindo, claro. Es el Cid campeador. Pero ya había triunfado. Yo lo sé, pero no importa. De repente, 10 años después, aparece un nuevo texto de García Márquez y algunos dicen, ¡ay, es una obra menor! Y yo, muy amablemente les digo, una obra menor de García Márquez es la obra mayor de muchísimos que yo imagínense. conozco. Oigan, para terminar el programa, 1 minuto, libros que no te gustaron. ¡Ay, eso es mala fe, querida! No, Se vale. no me gustó Terra Nostra de Carlos Fuentes y se lo dije a Carlos Fuentes y se rió y me palmeó la espalda. Pues me parece muy lindo que se lo hayas dicho y que él lo haya tomado así. Y lo tomó muy bien, Claro. porque no todos los libros son para todos. Y la gran maravilla del libro es que puedes llegar a la página 40 y decir, esto no es para mí. Hay más libros que estrellas, lo dejas y vas por otro. ¿No? Yo es lo que creo. O sea, no es una obligación. Si empiezas un libro y no te gustó, no te atrapó, bye. O sea, ¿Qué libros no te han gustado? Y como digas uno de los míos, aquí va a haber bofetadas. Así nomás. híjole. Es que es una pregunta malísima. Es que, ¿sabes qué? De maldad, De no de maldad. malísima, sino de maldad. Porque generalmente el libro que no te gustó lo olvidas, son olvidables. Entonces no tengo como autores que odié o que no me gustaron tanto, porque realmente, por ejemplo, detesté Harry Potter. Sí, Ok. yo no sé por Sí, qué, sí, ¿no te no sé gustó? por Me qué. aburrió, me pareció absolutamente... Yo me divertí como loco. No pude. No pude. ¿Y tú, Isabel, que A fuiste mí, la que lanzó fui la esta que lancé el dardo maledicencia? envenenado. Sí. El dardo envenenado, varios de la escuela, recuerdo uno que se llamaba, hace falta un muchacho, ya olvidé, de estos de colección sepan cuántos, no me gustó, me pareció terrible leerlo, y varios, pero están vivos los autores, así que no lo voy a decir. ¡Ah! Pero qué bien que tú dijiste de alguien que ya no está. Pero bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Lean. Leer es la posibilidad de llegar a otros mundos, vivir otras vidas, enfrentarse a tomar la decisión de cambiar el camino. ¿Qué libros les han cambiado la vida? Cuéntenoslo, por favor. Ya nos vamos, chicos. Ya nos vamos. Qué gusto estar de nuevo. Pues ha sido un gusto estar aquí en el ADN de la historia. Bienvenidos otra vez a su casa Gracias. y Gracias. nos vemos la próxima.